decíamos que primicia, ya empecé a predicar, mire, primicia es Rosh, cabeza, una revolución de tiempo. Por ejemplo, para usted primicia puede ser el día que usted comienza. ¿A cuántos les gusta emprender? Amén. Usted dice, bueno, tengo un emprendimiento. Y tengo un emprendimiento por ahí por abril, mayo. Entonces en abril o mayo usted puede dar una primicia, porque es lo primero que usted va a cosechar de ese emprendimiento. Para los que laboran en una empresa, la primicia por lo general es lo primero que se recibe en el año, ¿sí? Su primer sueldo. Y aquí viene diga, ay, porque aquí viene el machetazo a la cabeza o tubazo, como usted lo quiera ver. El primer sueldo, mire, hablando de nuestra casa, ¿sí? De nuestra casa, en esta casa, desde que comenzamos a hablar de primicias y llegó el entendimiento a nosotros, una sola persona que ya no está entre nosotros, se retiró, daba su primera quincena íntegra como primicia. Claro, eso depende de cada quien, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo, mire, usted nos tiene que traer su quincena. No me malinterpreten, después van a decir que el pastor Luis dijo que hay que traer la quincena. No. Eso va a depender de dos cosas muy importantes: fe y el grado de separación que cada quien tenga, ¿verdad? Platicábamos con alguien y decía, a veces el Señor me pide diezmar más del diezmo. Bueno, es grado de separación, dependiendo qué tanto querramos darle al Señor y qué tanto tengamos la fe para hacerlo. Pero, por ejemplo, para el que trabaja, que recibe un salario, usted puede decir, bueno, mi primicia va a ser la primera semana laboral. Mi primera semana laboral del año, yo la voy a dar como primicia. Entonces usted viene y si a usted le pagan quincenal, dice, bueno, yo recibo X cantidad dividido 2, esa es una semana de trabajo y se la doy al Señor. Pero alguien puede decir, ¿sabe qué? Mejor le voy a dar como primicia al Señor mi primer día de trabajo. Entonces eso que sacó de la semana, usted lo divide dentro de 7 y le da la cantidad que usted le va a dar de primicia al Señor. Pero alguien que todavía está ahí en ese proceso puede decir, yo le voy a dar la primera hora trabajada, Señor. Y entonces lo divide dentro de 8 y ya le da lo que gana por hora. Y entonces usted le da su primicia al Señor. Nuevamente, aquí depende del grado de separación. Yo no le puedo decir, nadie le puede decir, mire, su primicia es de tanto. No se puede. Depende de lo que usted vaya sintiendo en el corazón que Dios le va pidiendo. Porque tengo que ser muy claro, eso, la primicia y los diezmos y las ofrendas, no hemos hablado de las ofrendas todavía, pero primicia, diezmo y ofrenda es algo que Dios pide. Yud, Hei, Vav. Primicia, diezmo, ofrenda. La limosna está hasta la Hei. ¿La Hei qué significa? Elecciones prudentes. O sea, la elección prudente es que usted va en el carro, para en un semáforo, alguien se le acerca, deme un lempira, le dicen a uno. Su elección es darlo o no. Esa es una elección prudente, esa es una limosna. Pero primicia, diezmo y ofrenda es algo que Dios pide. Amén. Para los niños, ¿por qué les decía a los niños? Bueno, los niños también pueden diezmar, pueden ofrendar. Los que van a estudiar, nosotros le damos X cantidad de dinero a nuestros hijos para que puedan comprar por si tienen hambre. Pero ellos pueden decir, bueno, lo primero que me dieron el primer día que fui a estudiar, eso es del Señor. Como consecuencia Dios le va a dar más. Amén. ¿Se recuerda usted que uno de los últimos temas que dio el pastor pasó aquí a 3 niños? Y él tenía una, no me acuerdo qué era, pero estaba lleno de grano, arroz y tenía 3
medidas de cuchara, una cucharita, una cuchara sopera y un cucharonón. Yo creo que Joyce pasaste, ¿verdad?, a recibir eso. No. Ok. Y entonces pasó y conforme la medida que diste, te da. ¿Diste más? Te da más. Y llega un momento al que desvació y se llenó aquí de grano porque ya no pudo contener la bendición. Esa era la representación de la bendición. Amén. Entonces, para aclarar, porque en años anteriores lo que hemos hecho es cierto, es el primer fruto, y lo que ha hecho mucha gente, y lo agradecemos también, es que han ido a comprar frutas y las han traído aquí y nos las hemos comido. Pues sí, va. Pero en realidad, los únicos que podrían traer frutas, si se dedica a la agricultura. ¿Me entiende? Si usted se dedica a cultivar, entonces sí, tráigala y las ponemos aquí y el Señor las va a recibir. Pero aquel que se dedica, por ejemplo, a vender, bueno, si nos va a traer a vender algo aquí, pues también, ¿verdad? Pero en realidad lo que tendría que ser, bueno, yo vendí, el primer día vendí tanto, Señor, esto es tuyo. No las cosas. Ahí sí ya estamos hablando de efectivo, cash, money, como quiera decir. Entonces, la próxima semana vamos, me suena a ejército, van a adornar en esta casa y van a adornar con lo que han acostumbrado traer. El que quiera, por cierto, aprovechando el anuncio, el que quiera traer para adornar y ayudar a adornar, se puede abocar con mi esposa o con Petrona para adornar. Ahora, ese adorno que usted va a colaborar, ese no es su primicia, eso es algo extra. Su primicia, usted la va a traer porque las primicias son levantadas. La otra semana que predica la pastora, ya le dije. La otra semana, ¿sabe? Las primicias tienen que ser traídas al altar y las tiene que recibir el pastor, los levitas, porque las primicias se mecen delante del Señor por los levitas. Se mecen hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. Esa es la manera. Consagrarle las primicias al Señor es de esa manera. Entonces, la otra semana que usted traiga su primicia, eso lo vamos a hacer, amén, en un momento determinado. Y vamos a tener aquí bien bonito, como siempre, como cada año, usted sabe que lo hacemos. Pero después de esa explicación, para que entendamos, ¿verdad? Bueno, si usted quiere traer alguna fruta, pues tráigala y nos la comemos, pero no es ese el objetivo. Es el fruto de nuestro trabajo. El fruto de nuestro trabajo. Y la mayoría de nosotros trabaja por un sueldo. Amén. De ese sueldo viene la primicia y viene su diezmo. Amén. De los chicos, ¿dónde están? Levanten la mano los chicos. Los más chicos. En el corazón. Reciben una mesada, como les decía. ¿A quiénes les dan mesada? ¿A quiénes les dan día a día? Bueno, son los que van a estudiar. No, es que lo que pasa es que ya creció. Ya. De vez en cuando, ¿va? Pero a los que van a estudiar, de ahí pueden sacar su primicia, de ahí pueden sacar su diezmo. Amén. Entonces, ahora sí, los más chicos pasen con la misma ahorita y la misma Vane, después de haber recibido la instrucción adecuada y correcta para la próxima semana. Y vamos hoy a iniciar con nuestro tema de este día. Y ya mire, hoy sí, ya hasta adelante van, mire. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instituirme en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Recapitulando un poco,
Hemos hablado en estos primeros domingos del año, hemos hablado del principio de las primicias, y la semana pasada la pastora empezó a hablar sobre el principio del diezmo. Amén. Y hemos entendido, por ejemplo, que primicia, cuando estábamos diciendo que primicia significa rosh, que la primicia es poner la cabeza de algo, poner a Dios como cabeza. Por eso cuando damos una primicia, lo que le estamos diciendo al Señor, mira Señor, de aquí para abajo es tuyo. O sea, si tú me lo diste, yo quiero entregarte lo primero. Porque su palabra es bien clara, hermano. Dice que si la simiente es santa, lo será el fruto. Entonces, ¿cómo santificamos la simiente? Entregándosela a Dios. ¿Cómo santificamos la simiente de la semana? ¿Cómo santificamos nuestra semana? Viniéndole a dar culto al Señor el primer día de la semana. A veces, por eso es que a veces dicen que nos va una semana terrible. Pero si analizamos nuestras semanas, o bueno, nosotros no, pero los que nos ven, analizamos nuestra semana y a veces nos fue como en feria. Bueno, mire si se congregó el domingo, el primer día de la semana. Si no, pues entonces ya va a tener una luz de por qué le fue como le fue. Y también el principio del diezmo. El diezmo. Y vamos a hablar hoy del propósito del diezmo. El propósito que Dios puso en el diezmo. Es que Dios no puso el diezmo por ponerlo. Hay un propósito. Es un principio que tiene un propósito. Y comenzaremos a hablar con Génesis capítulo 18. Vamos a la palabra de Dios. Génesis capítulo 18. Verso 32. Verso 32 dice: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. Y entonces responde el Señor: no la destruiré. ¿Por qué? Por amor a los 10. La semana pasada la pastora enseñaba eso. Mire, yo me quedé con eso toda la semana. Yo no lo pude sacar de mi cabeza. Me quedé dándole vuelta, estudiándolo, repasándolo. Y llegué de verdad el contexto de esa plática, de ese momento en esa plática, que está Abraham como a veces vamos al mercado y regateando. Mire, cuesta 500, hombre, o sea, así, en 400. No me sale, dice la señora, no, hubiera que está caro la gasolina y todo eso. Y está Abraham regateando con Dios y llega un momento en el que le dice al Señor: mira Señor, si hay 10. Pero la palabra que usa ahí como 10, cuando vamos y profundizamos en ella, la raíz es dar la 10ª parte. Entonces Abraham lo que le dice ahí al Señor: mira Señor, y si encontraste ahí a alguien que diezme. Y Dios le dijo a Abraham: mira, por amor a ese que diezma, no voy a destruir la ciudad. ¿Por qué sigue, mira hermano, por qué Siloé, Honduras, sigue caminando este camino después de 4 años de momentos difíciles, de momentos duros? Pero Dios nos ha dado la victoria, nos ha protegido. ¿Por qué? ¿Por amor a qué? Por amor a los que diezman. ¿Entiende? Por amor al... Es que en esta casa ha habido gente que ha entendido que hay que diezmar. Y por amor a esos que diezman, el Señor dice: entonces no voy a destruir esa casa. ¿Cómo protejo yo mi casa? Hablando de mi casa, de mi familia, del lugar donde yo vivo. ¿Cómo lo protejo? ¿Cómo hago que Dios proteja mi casa? Diezmando. Y vamos a empezar a ver todas esas cosas.
Esta alfombra es necia, fíjese. Ya la pegué varias veces y se sigue despegando. Ahora, el diezmo, te decía, es una de las 4 áreas financieras que Dios quiere tratar con nosotros. Y están ligados directamente a las 4 letras de su nombre. A Yod, Hei, Bab, Hei. Primicia, diezmo, ofrenda, limosna. Y le decía que la limosna es su elección prudente. Usted puede elegir dar o no dar una limosna. Claro, si usted elige no darla, la palabra dice, al que te pide, dale. No dice preguntarle para qué es. Preguntarle si lo va a usar para lo que te lo está pidiendo. Él solo dice, si te pide, dale. Y si alguien te pide tu capa, dale también tu túnica. O sea, dale, tú da. ¿Por qué? Porque hay que cumplir sus principios. Amén. Entonces, la primicia y el diezmo es algo que Dios pide. Pero Dios nos habla en Apocalipsis, vamos a ir al libro de Apocalipsis, de la relación que tiene este principio con su nombre. Apocalipsis capítulo 7, verso 3. Mire qué dice ahí, Apocalipsis capítulo 7, verso 3 dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios, ¿dónde? En sus frentes. ¿Y cuál es la señal que habrá en sus frentes? El nombre, Yod, Hei, Bab, Hei, en todas las áreas, hermano. Es que yo ya tengo sabiduría, ya tengo entendimiento, ya tengo conocimiento, ya tomo elecciones prudentes. Bueno, miremosle en el área financiera. ¿Por qué me miran tan serios, hermano? Me están viendo bien serios. Pero es en todas las áreas. ¿Sabe por qué? ¿Qué significa que logremos llegar a tener el nombre de Yud, Hei, Bab, Hei en nuestra frente? Quiere decir que rendimos nuestra voluntad por completo. Y una de las áreas más difíciles de rendir, hermano, es el área financiera. Nos cuesta rendir el área financiera. Nos cuesta. Le cuesta al que no tiene y le cuesta al que tiene. A todos nos cuesta. Algunos piensan a pensar, no, es que yo soy de Cristo mientras no toquen mi pisto. Cuesta rendir. Mire, el corazón del hombre está aquí. Nos tocan la billetera y ahí dice, ay, Dios mío. Es que me piden en la casa, me piden en la ENE, me piden en el agua, me piden los del cable, me piden los del colegio, y voy a la iglesia y también me piden. Nos cuesta rendir esa área. Nos cuesta rendir esa área. Pero si vamos a tener el nombre Yud, Hei, Bab, Hei en nuestra frente, tenemos que tenerla en todas las áreas. Siempre en Apocalipsis, pero capítulo 14, verso 1, dice: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? La Nueva Jerusalén. Y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. O sea, para poder habitar en el monte de Sión, para poder habitar en la Nueva Jerusalén, para ser la esposa del Cordero, no nos podemos saltar las 4 letras del nombre en relación a las finanzas. Imagínense, hermano, qué doloroso sería haber hecho de todo, apartarnos en todo, excepto en las finanzas. Y llegar allá y Señor, y sí, mira, aquí estoy, con el lino fino, limpio y resplandeciente. Y el Señor, no tienes todo el nombre. Y no ser la esposa del Cordero por dinero. Eso sí sería lo más, para mí, sería lo más gacho que nos podría pasar. Lo más feo. Imagínense, por no haber rendido las finanzas.
Porque solo los que, aquí está hablando de exclusivamente un grupo de 144,000 que van a habitar en el monte de Sión, en la Nueva Jerusalén. Este es el grupo de 144,000 que es la esposa del Cordero. Si usted quiere ver Apocalipsis 22:4, hoy me voy a apurar un poco porque hoy sí es un poco largo el tema. En Apocalipsis 22:4 también dice que solo los que tengan su nombre en la frente van a poder ver al Señor. Mire, y verán su cara. Y su nombre estará en sus frentes. Es una garantía. No, repito, no por el tema del dinero, por el tema de la rendición. Porque es que cuando nosotros no damos lo que Él pide, lo que estamos trayendo, o lo que le estamos diciendo al Señor, mira Señor, yo no creo que me puedas proveer. Yo no creo que puedas proveer para todo lo que necesito. Ahora, el propósito del diezmo, le decía, el propósito de Dios para el diezmo. Y el propósito de Dios para el diezmo es encontrar, esta sí es una definición, si usted quiere la apunta, es encontrar a Dios como nuestro escudo y nuestro galardón, para que podamos dar honor y para recibir bendición, tanto natural y espiritual. Nuevamente, te la repito, el propósito de Dios para el diezmo es que podamos encontrarlo a Él como nuestro escudo y nuestro galardón, y que a través de eso podamos honrarlo a Él y Él nos pueda bendecir. Amén. Ok, en ese propósito encontramos 4 áreas: escudo, galardón, honor y bendición. Y vamos a desglosar rápidamente cada una de ellas. Vamos a ir a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Y vamos a empezar a leer desde el 17. Usted puede leer desde antes, pero por tema de tiempo. Aquí es cuando Abraham venía victorioso de haber rescatado a Lot y a toda su tribu de haber caído esclavo por Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Y venía victorioso, y dice que Abraham, siendo menos, pero Dios le dio la victoria y tomó todas las riquezas y como trofeo, como pago, no sé, se lo llevó. Y cuando iba de regreso, dice, y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, al valle de Shabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Santísimo, y bendíjole y dijo: bendito sea Abraham, del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tus manos. Y diole a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué dice que dio Abraham? Los diezmos de todo. Ahora, mire, cuando nosotros ahora leemos la Biblia por capítulos, por versículos, y eso se hizo para hacer más fácil localizar un determinado pasaje. Pero esto es un solo bloque, un solo párrafo. Después, si usted sigue leyendo ahí el capítulo 14, se va a dar cuenta de que lo bendijo y etcétera. Pero en el capítulo 15, verso 1, es la misma, o sea, no ha cambiado. Es el mismo día. Es después de esto de que Abraham dio los diezmos. Y dice, y después de estas cosas, ¿después de qué? ¿Qué cosas? Después de que Abraham le dio el diezmo. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole: no temas, Abraham, soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande.
¿Qué nos asegura a nosotros tener a Dios como escudo y galardón? Hacer lo mismo que hizo Abraham. Diezmar. De todo. Ay, aquí viene un tema bien duro, hermano. Por favor, diga, ay, otra vez. ¿Cuántos han diezmado? ¿Cuántos reciben aguinaldo? Y bono 14 o 14avo que le llaman acá. Ok. No, levante la mano, no lo piense, no me lo diga. Por favor, no voy a ver. ¿Cuántos han diezmado de eso? No me responda. El diezmo es de todo. Todo ingreso. Todo. ¿Todo es? Todo. Hice un negocito pequeño. Ok, te entró un ingreso. ¿Diezmaste de eso? Ay, no, es que este es para mis chicles. Diezmo es de todo, hermano. Dice que Abraham le diezmó de todo. Abraham se acababa de hacer de una gran fortuna. Se había derrotado a no me acuerdo cuántos reyes tenían ahí. Llevaba una fortuna y dice que le dio a Abraham a Melquisedec, que Melquisedec es la prefiguración de Cristo. Le entregó los diezmos de todo. Y no solo de lo que había agarrado ahí, de todo lo que tenía antes. Y le entregó los diezmos. Como consecuencia, viene la palabra de Jehová a él y dice: mira, Abraham, como diste el diezmo, yo seré tu escudo y tu galardón. Amén. Si Dios le prometió a Abraham que iba a ser su escudo y su galardón, nosotros tenemos esa promesa también. Solo un amén escuché. Si Dios mire, Gálatas 3:29, para que no diga que yo me lo estoy inventando. Gálatas capítulo 3, verso 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente ¿de quién? De Abraham. Y conforme a la promesa, los herederos. ¿Herederos de qué promesas? De todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Todas. Eso sí, hay que cumplir como Abraham cumplía. Si no, qué chiste va. No, Señor, mira, yo ahora te amo, te adoro y soy heredero de tus promesas. Sí, pero es que no cumplís como cumplía Abraham. Toda promesa de Dios en la Biblia, toda, tiene un requisito. No hay promesa sin requisito. No existe. La puede buscar. Y ese es el problema de muchas de las iglesias hoy en día. Predican y predican y predican las promesas. Y hablan de las promesas. Y hablan del Dios de la prosperidad, que no es malo. Dios quiere hacerlo próspero a usted. ¿Cómo vamos a ir a las naciones sin? No se puede. Es ilógico. Vaya, queremos hacer iglesia en Gracias. Queremos hacer iglesia en Santa Rosa. Queremos hacer iglesia ¿en dónde más? En Ceiba, en Cihuatepeque, en Roatán, donde sea. ¿Cómo lo vamos a hacer sin? Claro, Dios provee. Sí, Dios provee, pero Dios provee a través de nuestras ofrendas, diezmos, ofrendas, primicias. Esa es la manera de proveer de Dios. Ok. Entonces, la palabra de Dios nos cercará como armadura alrededor nuestro. Malaquías capítulo 3. Hoy más que prédica, es un tipo de enseñanza. Malaquías capítulo 3, versos 10 y 11 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo,
abortará, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quiénes anda buscando el diablo? Dice 1 de Pedro 5:8, que Satanás, nuestro adversario, el diablo, dice, 1 de Pedro 5:8, anda buscando como león rugiente a quien devorar. Nuestras armas naturales, amado hermano, son incapaces de cerrarle la boca al devorador. Nada de lo que hagamos en lo natural va a impedir que ese león rugiente que anda buscando a quien devorar pueda cerrar su boca para no comernos. ¿Quién cerró la boca de los leones para que no se comieran a Daniel? Fue el ángel de Jehová. Fue Cristo. ¿Qué hizo Daniel para que el ángel de Jehová cerrara la boca de los leones? No inclinarse a dioses ajenos. Todo tiene una razón de ser. Ahora, la única manera que nosotros nos vamos a asegurar, amado hermano, hermana, que me escucha, que me ve hoy, de asegurarnos de que el león rugiente no venga a podernos devorar en las finanzas, es dándole el diezmo al Señor. Dándole el diezmo al Señor. Cuando nos quedamos con el diezmo, en lugar de traerlos al alfolí, lo que estamos trayendo a nuestra vida es maldición. A nosotros mismos. Mire, casi no hablamos de tema económico, de verdad. No es ese el objetivo. Pero para ser la esposa del Cordero hay que entrarle a esto. O sea, no hay otra manera. Porque si no, imagínense que la visión que Dios le dio al pastor Juan Carlos es de ataviar la esposa del Cordero. Y que nos saltemos el tema económico. Entonces no estamos cumpliendo lo que Dios nos pidió. Porque no vamos a poder ser la esposa del Cordero si no tratamos el tema de ¿por qué esto está metido aquí? Y no me diga que no, porque así es. Está metido hasta lo más profundo. Lucas 7:50. Ajá. ¿Cómo así? ¿Lucas qué? No puede ser. Ajá. 7:50, ajá. No puede ser del 1 al 3. Lucas 7:50, ajá. Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ajá. Lucas 8, capítulo 1. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Qué estaba predicando ahí? ¿El evangelio del reino? O sea, lo que Jesús iba predicando era, miren, así le hacemos para entrar a la Nueva Jerusalén. El reino de Dios, Nueva Jerusalén. Y algunas mujeres dice que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían con sus haciendas. Es que ¿para qué nos da Dios, hermano? Para servir. Mira, hermano, hay personas que yo, de verdad que yo me quedo admirado. Hay personas que lo único que, o sea, no es lo único, que don ese, negocio que ponen, negocio que prospera. Se ponen en el desierto a vender arena y les compran. Es que es bendición de Jehová, ¿sí o no? Es un don. Lo que no han entendido es que Dios les da para ponerlo a servicio. Solo ese detallito les falta. Ese pequeño detalle. Ahora, ¿en qué iba yo? Bueno. Los diezmos son parte de lo que Dios demanda de nuestras vidas.
de nuestro dinero, de nuestro tiempo. Dios lo demanda. Por eso tenemos que cambiar la forma en la que decimos, voy a dar mi diezmo. No, Señor. Voy a dar el diezmo del Señor. Es el diezmo del Señor, que está cuando le recibimos nuestro salario, cuando recibimos lo de la venta, cuando recibimos lo del negocio, cuando recibimos una transferencia, cuando recibimos que nos mandaron del extranjero, ¿cómo se llama eso? Una remesa, cuando recibimos lo que recibamos. Ahí dentro de ese monto viene el diezmo del Señor. Es del Señor, no es mi diezmo. Ahora, hablándolo ampliamente, el diezmo es económico, pero también es en tiempo. ¿Le diezma usted al Señor de su tiempo? ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuánto es el diezmo de eso? 2 horas 40 minutos. ¿Le diezmamos al Señor de eso todos los días? 2 horas 40 minutos de buscarlo. En oración, en lectura de la palabra, en adoración. ¿Qué tú haces en la cabeza ahora? No lo diezmamos. Es que no es solo, por eso, miren, el principio no es esto, es rendición. A lo que tenemos que llegar es a la rendición. Claro, la rendición económica es sumamente importante, pero tenemos que darle el diezmo también de nuestro tiempo, el diezmo de nosotros mismos. En 1 Samuel, capítulos 4 y 5, no lo vamos a leer porque es extensísimo. Miren, cuando nosotros agarramos el diezmo del Señor, repito, y lo usamos para otra cosa, lo ponemos donde no es, lo que traemos es maldición. 1 Samuel capítulo 4 y 5, mire, cuando agarramos lo que es de Dios y lo ponemos en otro lado, lo mismo nos va a pasar. Si usted lee 1 Samuel capítulos 4 y 5, va a darse cuenta de que fueron a la batalla de Israel en contra de los filisteos. Vencieron los filisteos. Se llevaron el arca. La pusieron en el templo de Dagón. ¿Pero qué le trajo eso a los filisteos? Maldición. Dice que se llenaron de tumores. Empezaron a encontrar a Dagón tirado delante del arca, se le quebraron las manos. ¿Pero qué les trajo a ellos, a los filisteos? Maldición, llenos de tumores, enfermos. Por poner lo que es de Dios en otro lugar. Lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando ponemos el diezmo de Dios en otro lugar. En otro lugar que no es el que le corresponde. Entonces va a venir maldición sobre nosotros. Ay, ok, es que ahorita tengo una urgencia. Mire, y Dios le puede prestar. ¿Sabe que Dios le presta del diezmo? Pero con intereses. Esa no la tengo apuntada, pero si alguien la tiene por ahí, que me la busque. Pero cuando usted lo regresa, ya no es el diezmo. O sea, es el diezmo más los intereses. Yo creo que es el 15, si no estoy mal. O sea, no es el 15, la quinta parte. La quinta parte. Entonces es el diezmo. Ese diezmo usted lo divide dentro de 5 y entonces da esa cantidad. Ya que voy a tomar aquí este 1000 de diezmo, lo voy a agarrar ahorita y como me van a pagar, entonces yo después lo repongo. Ok, pero ya no son 1000. Levítico 27:31. Solo para que la tengan, no la vamos a leer. Pero entonces ya no son 1000. Son 1000 del diezmo, más la quinta parte. Y así, pues, el Señor dice, muy bien, cheque, no hay problema. Ahí está. Pero por lo regular, hermano, cuando viene una emergencia, agarramos el diezmo. Y le digo agarramos porque no crea que solo a usted le ha pasado. Nos ha pasado a muchos. Y lo usamos para, ay, es que tengo que pagar. Si no me van a cortar el agua. Me van a cortar el internet y cómo hago las tareas. Y como, aquí está, ahí está, ok. Y después ya ni lo repongo. Y mucho menos con los intereses que el Señor pide.
Mire, y si alguno quisiera redimir algo de sus décimas, de sus diezmos, añadirá su quinto a ello. Imagínese, hermano, haga cuentas de cuánto no ha diezmado. Mejor no haga cuenta. Y a eso que no ha diezmado, súmele la quinta parte. Eso debería entregarle al Señor, para redimir eso que no ha diezmado. Qué duro, ¿eh? Ok, ese es el escudo. Pero también dice en Génesis 15:1 también, Génesis 15:1, Jehová le dijo a Abraham, yo seré tu escudo y tu galardón. Galardón. Y para entender lo que es el galardón, hermano, tenemos que entender lo que es el nombre del Señor. El nombre Yud-Hei-Vav-Hei del Señor, pues lo entendemos como sabiduría, entendimiento, conocimiento, elecciones prudentes. Pero ese tetragramatón, lo que significa es el autoexistente. O sea, el que existe por sí mismo. O también significa, puedes tener otro significado, el que se revela a sí mismo. ¿Sabe cuál es el galardón que Dios promete para el que diezma? Cuando hablamos, mire, Génesis, siempre en capítulo 15, pero ahora en el verso 7, como le repito, todo esto es una sola plática. Todo esto que está pasando en ese momento con Abraham y Dios es una sola plática. Y le dijo, dice, yo soy ¿quién? Yod-Hei-Vav-Hei, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo soy Yod-Hei-Vav-Hei, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Yo soy el que se revela. Y como consecuencia de que tú me diste los diezmos, yo seré tu escudo y tu galardón. Y el galardón es que yo me revelaré más a ti. ¿Sabe por qué puede usted tener más revelación? Porque diezma. ¿Por qué no llega la revelación entonces? Porque no diezma. Aunque no se oiga amén, así es. Así es. No diezmamos, no hay revelación. Se corta. Es que mire, hermano, no es solo, repito, no es solo de. También ahí vamos a ver que también se refiere a, pero no es solo eso. Es que cuando nosotros, por eso es que ahora están los cestos puestos aquí. Porque en el momento en el que usted recibe una revelación de Dios, usted lo que debe de hacer es con gratitud venir y entregar su ofrenda. Si nosotros logramos entender eso y logramos tener el principio de la gratitud en nuestro corazón, entonces al momento de venir y dar la ofrenda por su palabra, viene más revelación. Pero si recibimos algo, gracias Señor, pero no hay, se corta la revelación. Sencillo. Es sencillo. ¿Por qué? Si hasta nosotros lo hacemos, hermano. Mire, si usted invita a alguien a comer, usted lo invita a comer algo rico, mínimo espera que esa persona le diga gracias, ¿no? Pero imagínese que usted invita a comer y comimos y ahí nos vemos, buena onda. Ni buena onda, va, ni siquiera ahí nos vemos ahí, pagado, ¿va? Sí, va, órale. Ni gracias. ¿Qué es eso? Falta de gratitud. Como consecuencia, usted le aseguro que ya no vuelve a invitar a dicho fulano, ¿verdad? Ok, aplíquele en lo espiritual. Dios le invita a comer todos los domingos, cada miércoles en esta iglesia. Y si no hay, ya no te voy a dar comida. La palabra va a seguir siendo revelada, pero ya no va a entrar. Para el que tiene gratitud, va a seguir llegando. Pero para el que no, ya no va a entrar. Mire, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este galardón? Por ejemplo, nosotros
pagamos aquí en este edificio un alquiler. Al pagar el alquiler, nosotros tenemos derechos. ¿A qué derecho tenemos? A un lugar a luz, a nuestros servicios. O sea, nosotros igual los pagamos, pero o sea, ellos tienen que proveerlos, el parqueo, la seguridad. Y hablamos con el dueño, miren, nosotros pagamos, pero usted nos da esto. Sí, muy bien, ok. Pues es lo mismo con Dios. El diezmo nos da derechos. Y no es para torcerle la mano a Dios, porque ¿quién le va a torcer la mano a Dios? Él sabe, pero Él sabe sus obligaciones también. A Dios usted no le tiene que estar recordando, mira Señor, te acabo de dar el diezmo y te acordás. No, si Él sabe. Ay, te encargo mi mandado, Señor. No, Señor, si Él sabe. Ageo, capítulo 1, versos 6 al 11, mire lo que dice. Aquí se describe muy bien lo contrario a tener este galardón en nuestras vidas. Dice, sembraréis mucho. Aquí dice encerráis, algunas personas dicen cosecháis poco. Coméis y no os hartáis. Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. El que anda a jornal, recibe su jornal en trapo roto, dice, o algunos dicen en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, ¿qué dice ahí? Se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequedad sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. ¿Qué produce no diezmar, hermano? Ageo capítulo 1, 6 al 11. Se seca. Ahora muchos pueden estar, de aquí no, de los que están viendo, cayendo en cuenta. Por eso se está secando el negocio. Dice, mire, trabaja, mire hermano, hay gente que trabaja, y de verdad yo conozco muchos que trabajan como negro, dijo, como esclavo, como no sé, trabajan y no ven nunca el fruto de ese trabajo. ¿Por qué? No porque Dios no los quiera bendecir. Si dice su palabra que el Señor tiene planes de bien y no de mal. Si los planes del Señor para nuestra vida son de bien y no de mal, ¿por qué no vemos ese bien? ¿Por qué no cumplimos sus principios? Dios solamente quiere probar nuestra obediencia a sus principios. Y entonces nos promete ese galardón. Y ese galardón, hermano, es natural y espiritual. Mateo capítulo 6, verso 33. 6:33 dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Es justo dar los diezmos a Dios? Y si es justo dar los diezmos a Dios, entonces ¿qué vendrá sobre nosotros? Todo lo demás. Todo lo demás. Mire, el anhelo de nosotros como pastores es que a ustedes les vaya bien. Verlo bien rosadito, bien puliqueado, decimos en Guatemala, porque en Guatemala hay una comida que se llama pulique. Bien comido, bien baleadito, pero no, bien.
Ese es nuestro anhelo, verlo bien, hermano. Pero por más que nosotros nos paremos aquí y hagamos y planifiquemos y etcétera y etcétera, si no hacemos las cosas justas, no va a venir sobre nosotros las añadiduras. Muchos planes podemos tener, pero no va a venir. Ahora, ese es galardón. ¿Ya vimos? Escudo. Ahora vimos galardón. Ahora miremos el honor. Y el honor es honra a Dios, honrar a Dios. Proverbios capítulo 3, verso 9. Proverbios 3, 9 dice. Mira, voy a tomar agua antes de seguir porque ya me cansé. Ya me dio calor también. Dice, Proverbios capítulo 3, verso 9. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Ahora, la palabra sustancia, para encontrarla en el Strong, usted si la busca en español no lo va a encontrar. Usted se va a dar cuenta que ahí en el Strong en español no le aparece nada. Entonces, ¿qué debe hacer? Se cambia a la versión King James. Y en la versión King James usted va a encontrar que la palabra sustancia tiene 2 números. Pero el que se refiere principalmente a la sustancia es la H1945. Quiere decir riqueza. O sea, lo que dice ahí es: honra al Señor tu Dios, honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Honrarle. Todo le pertenece a Jehová, hermano. Y Él solo pide una 10ª parte. Pide la primicia, no porque la necesite. ¿Sabe cuál es el objetivo de Dios de pedir la primicia, de pedirle el diezmo? Que nosotros podamos darle gratitud y honra. Que podamos honrarlo. Honrarlo. Mire, ¿cuántos han estado en una casa como invitados? Que han ido de viaje y los han recibido en una casa. ¿Sí? ¿Ha tenido usted buenos anfitriones que lo honran? Ok. Mire, ahorita que fuimos a Guate, nos honraron como pastores, de verdad, de una manera hermosa. No le voy a contar porque si no, que sí, que son pastores, pero nos honraron. Gracias a Dios, nos honraron. ¿Qué les trae eso a ellos? Bendición. En la manera en la que ellos nos honraron, hermano, mire, hasta pena da a veces. Uno que no está acostumbrado, le da pena. Y eso que las personas que nos iban a recibir se enfermaron, les dio COVID. Ya no nos pudieron atender, dice, nos mandaron un audio, ya no los podemos atender como queremos. Pero todo lo que está ahí en donde se van a hospedar, todo está pagado. Ya solo eso, hermano, es una gran honra. Ahora, si nosotros honramos a Dios, honrar a Dios significa honrar es estimar a alguien que es merecedor, alguien que es digno. ¿Quién es digno? Cristo. ¿Quién es merecedor de toda gloria y honra? Cristo. Y en hebreo la palabra que se usa ahí para honor es la H3513, que significa hacer un peso, hacer glorioso. Quiere decir, hermano, que cuando damos los diezmos, cuando damos las primicias, estamos haciendo, lo que estamos haciendo es honrar a Dios. Y eso va a traer un mayor peso. ¿Un mayor peso de qué? No de gloria, no, de bendición. Lo que trae mayor peso de gloria son las tribulaciones. ¿Quiere más gloria? Ay,
Si quiere gloria va a ser tribulado, ya saben para dónde. Pero si quiere bendición, la única manera es honrar a Dios con los diezmos, las primicias. Lo contrario es deshonrar a Dios. Malaquías capítulo 3, verso 8. Malaquías capítulo 3, verso 8. Miren. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las primicias. Mira, hermano, a Dios usted no le puede robar dinero. Ni yo. Nadie le puede robar a Dios económicamente. Nadie. Él es dueño del oro y la plata. Él es dueño de todo lo que existe. De todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. Dios es dueño. Vaya, si lo quiere ver así. Dios es dueño de Satanás y de todos sus demonios. Todo le pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo le podemos robar a Dios? ¿Qué le robamos cuando no le damos, cuando no diezmamos? Quiero ver si ya me entendió. ¿Qué le estamos robando a Dios? ¿De qué estamos hablando en este punto? De la honra. Cuando no diezmamos, ¿qué le robamos a Dios? La honra que Él merece. La honra y la gratitud que Él pide de nosotros. Al no darle el diezmo se la estamos robando. Cuando hemos traído las primicias y los diezmos de nuestro ingreso al alfolí, podemos expresar esto. Mire, Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26 del 17 al 19. A Jehová has ensalzado hoy para que te sea por Dios y para andar en sus caminos y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos y para oír su voz. Y Jehová, dice, te ha ensalzado hoy para que le seas peculiar pueblo, como Él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo para loor y fama y gloria y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Para qué quiere Dios que lo honremos? Para honrarnos, para ponernos en alto. ¿Qué dice ahí? Nos va a poner en alto sobre todos los pueblos. ¿Cuántos quieren ser famosos? ¿Cuántos quieren estar en eminencia? Eso no es malo, hermano. De verdad no es malo. Que usted quiera ser famoso no es malo. Ya lo hemos hablado varias veces. Que usted pueda ser conocido no es malo. Y si usted le diezma al Señor, lo honra con sus diezmos y su gratitud, ¿qué dice Dios? Lo va a poner en alto. Dios lo va a poner en alto. Como puso a Abraham. Mire, Abraham, Isaac, Jacob, todos esos bandidos, perdón por la expresión, pero todos ellos, no había problema. Problema económico no tenían, hermano. ¿Por qué? Porque cumplían el principio de los diezmos, de las primicias, sin estar en la ley. Algunos dicen, no, es que está es la ley del Antiguo Testamento. No, si cuando Abraham diezmó todavía no había ley. No había ley aún escrita. Es un principio eterno. Es un principio que Dios cumplió. Porque Dios no nos va a pedir nada que Él no haya hecho antes. Dios diezmó. Y lo vemos, ya lo hemos hablado, pero lo voy a repetir, lo vemos en el tabernáculo y en el templo de Salomón. El tabernáculo es figura de Cristo, estatura. El templo de Salomón es el ámbito del Padre. Y en el templo de Salomón habían 10 candelabros.
¿Cuántos había en el tabernáculo? El diezmo. En el templo de Salomón habían 10 lavacros. ¿Cuántos había en el tabernáculo? El diezmo. Cuando Jesús fue entregado por nosotros, cuando fue inmolado Cristo antes de la fundación del mundo, lo que Dios dio fue su diezmo. Dios no nos pide nada que Él no haya dado. Él dio su diezmo. Cuando cumplimos estas tres cosas, cuando se cumplen estas tres cosas, cuando Jehová es nuestro escudo, nuestro galardón, y nosotros le honramos, entonces como consiguiente viene la otra cosa que Él promete, que es bendición. Hasta ahorita vamos a hablar de bendición natural y espiritual. Dios no quiere solo que estemos, porque dice amado, tercera de Juan, capítulo único. Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, como prospera tu alma. Ok, ¿quieres ser próspero en todo? Haz prosperar tu alma. ¿Cómo prospera tu alma? Haciendo que Jehová sea tu escudo, tu galardón, honrando. Y entonces vienen bendiciones. Vamos a leer nuevamente Proverbios capítulo 3, verso 9, pero ahora le vamos a agregar el 10. Capítulo 3, verso 9, lo leímos ya, lo volvemos a leer. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Verso 10, y serán llenas tus trojes con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando honramos a Dios con los diezmos y las primicias, entonces Él promete darnos abundancia. Las bendiciones también fueron prometidas para el que trae los diezmos para los levitas y los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Eso está en Deuteronomios, creo que la pastora lo leyó la semana pasada. Sí, ¿verdad? Capítulo 14, verso 29. Dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero y el huérfano y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios, ¿qué dice ahí? Ayúdeme a leer, ¿ok? Para que Jehová tu Dios, ¿qué? Te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Si quiere asegurar usted de que Dios bendiga todo lo que usted emprende, traiga los diezmos y las primicias. De nuevo, hermano, la palabra del Señor, el Evangelio se expone, no se impone. Yo no lo puedo obligar a usted. No me acuerdo cuando platicábamos que hay naciones que le imponen el diezmo a la gente. Alemania creo que es una de ellas. En Alemania, así como le quitan a uno un porcentaje del seguro social, en Guatemala a uno le quitan el seguro social, el IX, el IRTRA y el INTECAP, que es aquí como el INFOP. El IRTRA es el Instituto de Recreación del Trabajador y el seguro social. 3 porcentajes. Creo que en total es como si no sé mal, es como el 7% del salario. Se lo quitan a uno de una vez. En pueblos como Alemania, a eso todavía le dicen a ustedes, mire, ¿en dónde se congrega? Ah, no, que no quiere, no, yo no soy. Ah, bueno, ¿dónde vive? En tal y tal parte. Ok, entonces buscan la iglesia más cercana a donde usted vive y a esa iglesia le hacen llegar su diezmo. Sin tanta onda. Usted ni querérselo apropiar puede. Y lo da. Pero miren la bendición de sus pueblos. ¿Por qué? Porque honran a Dios y cumplen sus principios. Así de sencillo. Se lo quitan y se acabó. Ahora,
Las dos citas anteriores, hermano, hablan de bendición material o natural, pero también hay promesas de bendición espiritual. Malaquías 3, capítulo 10 nuevamente. Malaquías 3, 10 decía, al final dice, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermano, cuando usted trae los diezmos y las primicias, usted no va a tener dónde contener las bendiciones tanto materiales, pero aquí está hablando de bendición espiritual. Ahí, no, ahí esa cita no está hablando de provisión material. Ahí está hablando de su revelación, hermano. Mire, o sea, se le abre a uno el entendimiento. A veces uno está leyendo y dice, ¿cómo no entendí esto antes? Bueno, porque antes no aplicaba los principios. Pero ahora es tanta la bendición que usted va a recibir si entiende y se aplica, que va a llegar un momento en el que usted ya no va a poder tanto que he recibido. Mire, el pastor Juan Carlos acaba de anunciar que no pasa el primer trimestre de este año y abren el segundo culto en Guatemala, culto en la tarde. Y él explicaba por qué, porque dice que le dijeron, pero si ni siquiera se llena el primero, pero no es porque se llene, es porque dice el pastor, es que recibo tanto que lo tengo que dar. ¿Por qué? No alcanza la mañana para enseñar. ¿Pero por qué? Porque honra, porque cumple principios. Y entonces viene más revelación. Y eso así va a ser, hermano. ¿Quién le va a ganar a Dios en dar? Trate a ver si puede. No puede. Si usted da, Dios le va a dar más. Y si da más de eso, Dios le va a dar más. Y va a ser tanta la bendición espiritual que usted no se va a alcanzar, hermano. No se va a alcanzar. No nos vamos a alcanzar. Pero la única manera de lograr esto es honrándolo con nuestros diezmos y nuestras primicias. Entonces, para resumir, el objetivo de Dios al establecer el diezmo es que la palabra de Dios sea nuestro escudo, que el devorador sea reprendido, que podamos ser protegidos de maldiciones, que podamos ser recompensados por su palabra y que cubran nuestras necesidades. En respuesta a todo eso que Dios hace por nosotros, entonces nosotros le honramos y le damos gratitud. Gratitud a Él. Gratitud a Él. Por eso le decía, hermano, muchas iglesias no duran lo que nosotros ya duramos, de verdad. Hay iglesias que en un año ya no, mejor la quito. Pero esta iglesia se ha mantenido porque hay gente que diezma. Hay gente que ha entendido, hay gente que ha dado sus primicias. Como le digo, yo casi no miro todo de las finanzas de la iglesia. Pero sí había una persona que llegaba enero, primer cheque de su sueldo, solo lo endosaba y lo daba. Repito, hermano, es cuestión de cumplir el principio. Cumpla los principios por vida suya, por la bendición de Jehová. Tal vez al principio, hermano, lo hagamos esperando la bendición. No ese es el objetivo. Pero Dios no se va a quedar con lo que usted le da. Dios no se va a quedar con que usted dio y sin retribuirle acorde a la medida con la que usted dio. Por eso es necesario que nosotros tengamos ese grado de separación. Más separación, más bendición. Más doy, tragámoslo económicamente, más doy, más me da Dios.
Pero no porque estemos hablando de, repito, y solo quiero terminar ya con esto, no estoy hablando exclusivamente, hoy sí hablamos de dinero, hoy sí. Pero más que del dinero, del principio. El principio del diezmo nos garantiza 4 cosas. Que Jehová sea mi escudo, que Jehová sea mi galardón, que pueda darle la honra y que reciba bendiciones de Él. Amén. Amén.